Hola a todas y todos, si quieren mejorar el vínculo con su can están en el lugar correcto. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Una Eto Mirada Canina, donde nuestra misión es fortalecer el bienestar animal. Recordemos, en el capítulo anterior se trató el tema del bienestar animal y se mencionó uno de sus principios básicos, que es la etología, ya que es necesario que el animal exprese conductas naturales de su especie. En esta ocasión empezaremos tomando en cuenta los conocimientos de una etóloga clínica. Nos encontramos con la etóloga clínica Sofía Murga. Bienvenida. Empezando con la entrevista, ¿cómo definirías a la etología? La etología es la ciencia que estudia el comportamiento. Entonces de ahí luego viene la etología clínica, que es lo que los etólogos aplicamos, que es el estudio del comportamiento en la clínica diaria. Pero es eso, para así como una definición buena sería que es la ciencia que estudia el comportamiento de los diferentes animales. Es decir, se centra en estudiar el comportamiento. Ahora, ¿cuáles son las principales causas del comportamiento animal o problemas de comportamiento? Las principales causas de un problema de comportamiento animal serían, pues por ejemplo, yo lo defino en miedo y agresividad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un animal presenta un problema, un estímulo que no entiende o que le puede estresar, tiene dos opciones, la huida o la lucha, lo que se definiría en miedo, huimos, lucha, agresividad. De esta forma se podría resumir un poco. De ahí ya podemos derivar a otros problemas de conducta, pero por definición en sí y primeramente se dividiría en miedo y agresividad. Me parece muy clara la separación y definición que haces entre miedo y agresividad. Para culminar, ¿en qué ámbitos o áreas de aplicación se puede involucrar a la etología? En un montón, la verdad es que en un montón. Está la clínica, que es la habitual, pero es la etología clínica que se aplica en donde el veterinario clínico haga, es decir, en pequeños animales, en grandes animales. Como la etología es el estudio de todas las especies, del comportamiento de todas las especies, se puede aplicar en todas ellas de manera clínica. Y luego está la etología en sí, que es para hacer estudios sobre este comportamiento, no aplicar los estudios que se han hecho, sino realizar estudios para el comportamiento pues, de cualquier especie. Esas serían las dos vertientes. Como mencionas, una de las áreas de aplicación de la etología es la etología clínica, la cual se relaciona con la veterinaria y la veremos más adelante en un próximo capítulo. Agradecemos la intervención de la etóloga Sofía Murga. A partir de la anterior entrevista, es fundamental resaltar que la etología es la ciencia que estudia los patrones de conducta o comportamiento espontáneo de los animales que se encuentran en su entorno natural o en libertad. Además, etimológicamente, etología deriva de dos vocablos griegos, ethos, que significa costumbre, hábito o conducta, y logía, que representa tratado, estudio o palabra. Por tanto, la etología se define como el estudio de la conducta. Es importante destacar a tres personajes que resaltan en la etología. Ellos son Konrad Lorenz, Nicolas Tinbergen y Carl von Frisch. Ellos son considerados los fundadores de la etología moderna, ya que tras descubrimientos acerca de patrones individuales y sociales de comportamiento, obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en 1973. Por un lado, el zoólogo, etólogo y ornitólogo austriaco Konrad Lorenz es considerado el padre de la etología debido a que fue pionero en investigaciones científicas de esta temática. Las investigaciones científicas de esta temática se centraron en estudiar los procesos de aprendizaje de las aves, específicamente de los gansos y los patos. Después de años de investigación, este etólogo logró deducir que existe una etapa crítica en la que las crías aprenden a reconocer y a seguir a los padres, incluso si estos son adoptivos, haciendo que posteriormente logren buscar alimento y refugio o comprender aspectos de convivencia.
Este proceso, denominado impronta, se produce mediante observación e imitación. Por otro lado, el zoólogo neerlandés Nicolas Tinbergen planteó las 4 preguntas en las que se apoya la etología, las cuales se estipulan dentro de su libro Estudio del Instinto de 1951. Las cuestiones son las siguientes. ¿Cuáles son los estímulos o situaciones que producen la conducta? ¿Cómo se desarrolla o evoluciona el comportamiento durante la vida del animal? ¿Cómo contribuye este comportamiento a la supervivencia y al éxito reproductivo del animal? ¿Cómo apareció un determinado comportamiento en la especie? Las 2 primeras preguntas se enfocan en las causas y la ontogenia de la conducta, por lo tanto son mecanismos proximales. Se centran en explicar cómo se produjo la conducta del animal como individuo. Por otro lado, las otras 2 preguntas se basan en la filogenia y el valor de supervivencia, de modo que son mecanismos últimos y exponen por qué surge la conducta en la especie. Finalmente, el etólogo austriaco Karl von Frisch se destaca por su estudio sobre la danza de las abejas. Desde joven, este etólogo se interesó por el estudio de la conducta animal, desmontando creencias erróneas que la sociedad tenía sobre los animales. Anteriormente, varios científicos pensaban que algunos animales no podían presentar sentidos complejos. Por ejemplo, se creía que los peces eran sordos. Sin embargo, Karl von Frisch demostró lo contrario al realizar un experimento con un pez gato, haciendo que el animal salga de un agujero en respuesta a un silbido. Posteriormente comenzó a estudiar a las abejas. En uno de sus experimentos demostró que esta especie es capaz de distinguir colores. Además, en cierto momento se dio cuenta que varias abejas, al regresar a su colmena cargadas de polen, realizaban una danza frente a sus compañeras. Esta danza consiste en dar una serie de vueltas semicirculares adelante y atrás, trazando una figura en forma de 8. De la misma manera, terminando un giro, la abeja regresa atrás en línea recta para empezar el siguiente. En este momento, Karl von Frisch se preguntó, ¿por qué las abejas hacían esa danza misteriosa y cuál era su significado? Para resolver sus dudas, hizo varios experimentos y dedujo que la danza informa a las demás abejas sobre el lugar donde se encuentra el alimento. A continuación veremos un ejemplo de comportamiento animal. Para empezar tenemos a las gallinas. La etología de estas aves se caracteriza por 5 comportamientos naturales, los cuales incluyen acelarse, rascarse, alimentarse, el baño de polvo y el comportamiento social. La conducta de acelarse se define como la acción que realizan las gallinas al momento de acomodarse a dormir. Este comportamiento generalmente lo hacen en lugares altos. Por otro lado, el comportamiento de rascarse lo pueden realizar con el fin de lograr un adecuado mantenimiento de sus plumas y uñas. La conducta asociada a la alimentación involucra actividades como picotear o escarbar. Por otra parte, el baño de polvo es un comportamiento innato de la especie que tiene como objetivo bajar el nivel de su temperatura corporal, extender el aceite a través de sus plumas y hacer que sus cuerpos sean menos susceptibles ante la aparición de parásitos. Además, este baño consiste en buscar un lugar polvoriento, hacer una especie de hendidura que sea al menos del tamaño de su cuerpo y tirarse en la tierra a medida que agitan sus alas. Por último, el comportamiento social se debe a que generalmente las gallinas son consideradas como aves sociales, de modo que la socialización representa un aspecto clave para la especie. Asimismo, las crías muestran respuestas sociales tempranas aún estando en el cascarón. Por ejemplo, ellos pueden hacer llamadas en tono bajo indicando sufrimiento si se enfrían. En este punto ya se conocen los principios básicos de la etología y cuáles son sus fundadores o representantes. Sin embargo, la etología abarca muchos otros aspectos, ya que dentro de ella podemos encontrar diversas ramas de aplicación, entre ellas la etología clínica. Si te interesa conocer esto y mucho más, tienes que ver el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!